Hola, buenas tardes. Para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes en la teleclínica. Esta es la última del año, como dice el doctor. Ya hemos avanzado mucho y nos sentimos pues muy satisfechos de los resultados de las teleclínicas. Y este tema ya lo tocamos el año pasado. Hablamos un poco del uso racional de antimicrobianos, pero creemos siempre importante recalcar, sobre todo con el incremento de las resistencias bacterianas, retomar un poco este tema del uso de los antibióticos en las enfermedades comunes. Aquí está. Entonces, obviamente, la principal causa de uso de antibióticos en la población pediátrica son las enfermedades respiratorias superiores. ¿Verdad? Tenemos enfermedades respiratorias superiores, enfermedades gastrointestinales, infecciones de vías urinarias y piel y tejidos blandos. Probablemente esos son los cuatro componentes más frecuentes en los que los médicos prescriben el antibiótico. Entonces, vamos a empezar hablando del componente de las enfermedades respiratorias. Sabemos que es una causa muy frecuente de consulta, que presenta un problema grave de salud y sobre todo ahora vamos a ver que después de la pandemia que vivimos de COVID-19 ha resurgido un poco más todo este tema de las enfermedades, sobre todo virales, ¿verdad? Ahora, pues sabemos que el 20% de las consultas médicas es por problemas respiratorios, el 30% de los días laborales perdidos de aquellos papás que cuidan a sus niños es una carga económica importante y lo peor es que el 75% de las prescripciones de antimicrobianos son precisamente para enfermedades respiratorias y sabemos que en los menores de 5 años el 80 o 90% de esas enfermedades respiratorias van a ser de etiología viral. Y algo que estamos viendo mucho ahorita son las infecciones respiratorias recurrentes, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque el hecho de que un niño tenga enfermedades respiratorias recurrentes no indica que se debe de prescribir antibióticos. Entonces tenemos que ser muy juiciosos a la hora de poder escoger a qué niños vamos o no vamos a tratar con antibióticos. Y si bien es cierto, es una carga grande de enfermedad, causa casi 2 millones de muertes al año, el 90% de las infecciones se localizan en vías respiratorias superiores, todo lo que es faringitis, rinitis, otitis, sinusitis, ¿verdad? Y sabemos que los más afectados son precisamente los niños menores de 4 años de edad. Hay condiciones que pueden explicar por qué los niños son los que más pueden padecer de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Sabemos que las enfermedades respiratorias se dividen en enfermedades respiratorias superiores e inferiores. Las inferiores, lo bueno es que son las menos frecuentes, pero que sabemos que cuando hay un alza de la circulación viral, estas pueden llegar a incrementarse y eso es cuando nosotros tenemos picos de niños con neumonías como los tuvimos hace unos meses, pero también para las neumonías, mucha de esa carga de enfermedad se debe a virus respiratorios habituales como sincitial respiratorio, rinovirus, coronavirus, no pandémicos, adenovirus y virus de la influenza. Y si nos vamos a las especies bacterianas que nos pueden estar causando neumonías o sinusitis, por ejemplo, podemos tener estreptococo neumónico más frecuente y aquellos niños con alguna condición de inmunosupresión o en los menores de 6 años de edad podemos tener Staphylococcus aureus. Y que recordemos que Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae usualmente son los gérmenes que sobreinfectan después de un proceso viral y hasta en un 10 o un 15% pueden coexistir las enfermedades virales con estas enfermedades respiratorias. Vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas enfermedades respiratorias y podemos ver que en el cuadro de la faringoamigdalitis aguda, si ustedes se fijan en esta gama que está en esta tabla, 60-80% son de etiología viral y de entre los virus tenemos muchas etiologías que podemos traer a consideración. Los rinovirus, que ya sabemos que son autolimitados, enfermedades benignas, igual que los coronavirus, adenovirus, que hemos tenido brotes recientes en los que adenovirus es el que más simula una infección bacteriana. Encontramos niños comprometidos, con fiebre alta e incluso con exudado purulento
que a veces nos puede confundir con un estreptococo piógenes. Entonces tenemos que tener otras consideraciones a la par. Si el niño ha tenido diarrea, si ha tenido conjuntivitis, si ha habido rinorrea, congestión, mucha tos, aunque nosotros veamos el exudado purulento, muchas veces esto es un adenovirus y no necesariamente va a ser necesario prescribir antibióticos, está el herpes simple, el virus de parainfluenza, que usualmente el virus de parainfluenza va muy relacionado con laringitis. Entonces, cuando o vemos niños con cuadro viral, pero que también se acompañan de afonía o disfonía, pensemos en virus de parainfluenza. Luego vienen los virus de influenza A y B, sobre todo el B, que es el que más estuvo afectando a la población pediátrica, que se relaciona mucho a componentes gastrointestinales y miositis. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración cuando vemos un niño que tenga estas manifestaciones clínicas. El Coxsackie-A, que es el que causa la conocida herpangina, que si no estamos acostumbrados a ver faringes sanas o faringes enfermas, a veces nos puede confundir. Y obviamente virus de Epstein-Barr, que es otro virus muy importante, sobre todo en los adolescentes y en los escolares, que da la mononucleosis infecciosa y que también puede dar fiebre alta, exudados mucopurulentos, adenopatías, pero que también en el transcurso de la enfermedad se puede acompañar de hepatoesplenomegalia. Y citomegalovirus, que en la población pediátrica puede haber el síndrome de mononucleosis like, ¿verdad? Tiene muchos síntomas que comparten con el virus de Epstein-Barr, pero sin llegar a ser tan grave con el virus de Epstein-Barr. Entonces, si vamos viendo todos estos agentes etiológicos, prácticamente al único que vamos a ocupar antibióticos es estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Este ocurre solo en un 5 o un 15% de los casos, es raro abajo de los 3 años, es poco frecuente entre los 3 y 5 años y la mayor incidencia se da entre los 5 y los 15 años. Hay un grupo que puede estar como portador asintomático, sobre todo en la edad pediátrica, entre los 5 y los 10 años, que puede llegar a ser hasta el 15% y 5% en los adultos. En adultos podemos encontrar el Streptococcus disagalactiae, que es un estreptococo beta hemolítico del grupo C, que es autolimitado y que prácticamente muchas veces incluso sin prescribir antibióticos va a resolver de una manera satisfactoria. Y luego tenemos otras enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Lemierre, que es más en adultos, que es una trombosis de la vena cava. Está Mycoplasma pneumoniae, anaerobios, Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis, que es muy poco frecuente y usualmente, aunque no se trate con antibióticos, son autolimitadas. Entonces vamos a ver acá cómo a medida va pasando la edad, el más frecuente va a ser rinovirus, pero pueden haber coexistencia de varios virus al mismo tiempo, por ejemplo, rinovirus con adenovirus, rinovirus con virus de influenza, y vamos a ver las repercusiones que estas combinaciones virales pueden tener más adelante, sobre todo en aquellos niños que de manera temprana se infectan por estos virus. Esto es lo que ha sucedido, ¿verdad? Ahora, con la pandemia, hubo un silencio epidemiológico, todas las enfermedades respiratorias, tanto por el distanciamiento social, confinamiento, el uso de mascarillas, el trabajo en casa, el cierre de las escuelas, el incremento del uso del alcohol gel, se vio una disminución marcada en todo esto, ¿verdad? Consumo de antibióticos, transmisión de enfermedades virales, pero cuando se volvió a la normalidad, esto como que hubo una deuda inmunológica y todos esos niños que antes entrenaban su sistema inmunológico al exponerse a estas pequeñas enfermedades virales, ahora ya no sabían cómo iban a responder. Entonces empieza a ver todo, ¿verdad? Todas estas enfermedades recurrentes, si hay inmadurez temporal, si hay alergias, si hay que investigar inmunodeficiencias primarias. Entonces, esto sobre todo con aquellos niños que tienen muchos episodios respiratorios. Entonces, esta pandemia de COVID y luego la tripledemia que llamaban todos los médicos, ¿verdad? Porque empezaron a resurgir otras detecciones virales como rinovirus, sincitial respiratorio, sobre todo en niños hospitalizados menores de 5 años de edad. Y obviamente ahí se hablaba mucho de que si una infección bloqueaba la presentación clínica de la otra,
o si esto iba a exacerbar los síntomas, cómo estaba respondiendo el sistema inmunológico a todas estas cambios que se estaban dando. Entonces, obviamente, las enfermedades respiratorias recurrentes los niños son más vulnerables dependiendo también de aquellos factores, ¿verdad? Factores de riesgo, si su sistema inmunológico estaba inmaduro, si había una predisposición genética, si había un entorno dañino, o sea, tóxicos, humo, por ejemplo, padres fumadores. Entonces aquí tenemos, o sea, nosotros sabemos que para defendernos de cualquier virus respiratorio necesitamos una respuesta eh, eh, constitutiva, que es una respuesta local. Luego viene la inmunidad innata, que usualmente en los niños es inmadura, y que están involucrados las células presentadoras de antígenos, las producciones de citoquinas, una reducción del número y efectividad de las células dendríticas, y que precisamente estos niños que estuvieron confinados mucho tiempo durante la pandemia, recuérdense que el sistema inmaduro innato es inespecífico, es una respuesta corta y que no tiene memoria. Entonces, pero al nosotros estarla entrenando constantemente, que es lo que a veces hacemos con las vacunas, y al estarnos exponiendo a pequeñas cantidades de virus, nuestro sistema inmunológico se entrena para tener una mejor respuesta. Y luego viene la inmunidad adquirida, donde ahí sí ya van las células T, las células B, la producción de anticuerpos, la mayor riesgo de sensibilización alérgica. Y si a eso le aunamos todos estos factores genéticos, si un niño es atópico, si tiene antecedentes de asma, si fue prematuro, si tiene más hermanos, si asiste a guardería, si hay fumadores en casa, si no recibió lactancia materna y si no ha tenido su esquema de vacunación completo, obviamente va a tener tendencia a tener más enfermedades recurrentes. Antes se hablaba que las enfermedades recurrentes eran más de 8 o más de 6 por año, más de 8 en menores de 3 años, más de 6 en mayores de 3 años, pero vamos a ver más adelante en otra gráfica donde esta diferencia entre lo normal y lo recurrente ha ido disminuyendo en el tiempo. Y vemos acá lo que les decía, usualmente entre más temprano un niño adquiere un virus, y más si este virus es rinovirus o virus sincitial respiratorio, eh, dicen que no se escucha. No, que no se escucha, por eso es que no sé. Si no se escuchan. Sí se escucha. Muy Ah, bien, muy bien. pensé yo ahí que no se escuchaba. Bueno, entonces, si ustedes ven, un niño menor de 3 años de edad tiene 3 veces más el riesgo si él adquirió virus sincitial respiratorio y rinovirus antes de los 3 años de edad, comparado con un niño que lo adquiere de entre los 5 y los 12 años, que el riesgo es más de 2 veces. Y aquí pueden ver ustedes, riesgo de asma futura va relacionado con entre más temprano uno adquiere algún cuadro de virus sincitial respiratorio, que es la bronquiolitis, y si esto va unido rinovirus con virus sincitial respiratorio, el riesgo de tener un lactante sibilante que posteriormente sea un paciente asmático es mucho mayor. Y aquí podemos ver todas estas, obviamente, el tener una enfermedad respiratoria recurrente disminuye la calidad de vida, ¿verdad? Un niño que pasa enfermo todo el tiempo, que se le está prescribiendo antibióticos, que el papá tiene que faltar al trabajo, es una carga económica, número de consultas médicas, o sea que también es una carga económica para el sistema de salud, y aparte deteriora la función pulmonar porque hay más inflamación, más sibilancias, más predisposición a asma, más prescripciones de antibióticos que lo llevan a tener una mayor resistencia y ausencias a la guardería. O sea que realmente la carga en la calidad de vida y en los costos socioeconómicos son muy altos. Y esto es lo que les decía, cada vez la frontera entre lo normal y lo anormal de las enfermedades respiratorias recurrentes se va acortando y se va adaptando a la edad. Si es un niño de 1 a 3 años, 6 veces es como lo permitido. Aquí va que si es vacunado, que si no es vacunado, que si tiene hermanitos, que si va a guardería, porque obviamente que si va a guardería podemos llegar a tener hasta 8 o 10 episodios de enfermedades respiratorias por año y ser normal. Si vemos a los 3, 5 años, son 5 o más, y de los 6 a los 12 años, 3 o más. Entonces, cada
enfermedades recurrentes y la necesidad de estudiar otras cosas como son inmunodeficiencias va de acuerdo a la edad de cada paciente. Y esto es lo que hablábamos. Usualmente cuando un virus o una bacteria llega al tracto respiratorio superior, lo primero que nos va a salir a defender es la inmunidad constitutiva. ¿Qué es la inmunidad constitutiva? Son todos estos 5 factores que nosotros tenemos que nos protegen de manera local. Lo primero, la secreción, el moco, los factores químicos que pueden variar, ahí están las defensinas, las lisocimas, las lactoferrinas, los factores físicos que son ese descamación de células que tenemos, ¿verdad? En el tracto respiratorio superior o gastrointestinal, la flora normal, o sea, entre nosotros más prescribimos antibióticos, más barremos esa flora normal y hacemos que haya una disbiosis y que por lo tanto ese niño traiga a largo plazo muchos problemas como son resistencias bacterianas, problemas de obesidad, problemas de asma, problemas de diabetes, cuando este sea un adulto. Entonces eso a veces no lo medimos en el momento que estamos prescribiendo un antibiótico. Y obviamente la IgA secretora. Si el niño permanece inflamado todo el tiempo, todas estas barreras locales constitutivas van a estar abolidas o deficientes y el niño va a ser presa más fácil de que un virus o una bacteria se pueda adherir. Entonces, ¿qué necesitamos para que la respuesta inmunológica sea adecuada? Que tengamos una inmunidad innata que sea estimulada, ¿verdad? Para que pueda poder tener una respuesta a los patógenos, a lesiones físicas o estímulos nocivos y que la inmunidad adquirida tenga una respuesta específica sobre patógenos o antígenos, que es lo que logramos a través de la exposición cuando nos enfermamos o a través de la vacunación. Y vemos acá cómo se han basado bastantes evidencias a lo largo del estudio de las enfermedades respiratorias, de intervenciones que se han hecho con el objetivo de controlar o mejorar todo esto de las enfermedades respiratorias en la infancia. El ambiente, sabemos que tiene un peso, ¿verdad? Tener ambientes más sanos, más saludables, más árboles, menos contaminación. Conductuales, lavado de manos, que en eso la pandemia sí nos vino a ayudar que la gente se lavara más las manos, actividad física, sobrepeso, evitar el hacinamiento, nutricionales, aportes adecuados de zinc y vitamina E y evidencias de prevenciones sistémicas como son la inmunización, el uso de inmunoestimulantes, etcétera, que pueden también colaborar. La prevención de las enfermedades respiratorias recurrentes es importante que todos tengamos la vacunación al día, ¿verdad? Vacunas para prevenir enfermedades respiratorias. Tenemos la vacuna de influenza, neumococo, la de tosferina, la de sarampión y ahora pues la de COVID-19, que obviamente reduce la carga de las enfermedades respiratorias. Y eso hemos visto, vacuna de influenza disminuye hospitalizaciones y neumonías hasta en un 40-60%. Neumococo disminuye todo tipo de neumonía hasta un 40% y hasta un 65% de los serotipos incluidos en la vacuna. Tosferina, sabemos que tiene una alta tasa de protección que supera el 90%, sarampión arriba del 90%, COVID, que sabemos que para hospitalizaciones, neumonías y muertes anda arriba del 80%. Entonces, obviamente, vacunas es un pilar fundamental para la prevención de las enfermedades respiratorias. Luego, el uso de antibióticos recurrentes, pues ya vimos que es inapropiado considerando la gran carga de etiología viral. Ya vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no. La eficacia parcial de las vacunas en niños, sobre todo para gérmenes multidrogoresistentes, que en la actualidad, pues esa es la principal preocupación de la OMS, ¿verdad? Que tengamos en enfermedades comunes resistencias bacterianas muy altas, que no tengamos antibióticos con los que nosotros podamos combatir. Entonces, esto es precisamente lo que hacen las vacunas, ¿verdad? Entrenar nuestro sistema inmune para tener una mejor respuesta a la parte clínica, ¿verdad? Este caso es un niño de 2 años de edad que tiene 3 días de congestión, rinorrea, fiebre, 2 días de evolución, tos seca en acceso, madre nota cambio de las secreciones nasales de hialina color amarillo, hay una pobre ingesta, malestar general, nota
heces disminuidas de consistencia, vómitos que se relacionan con los accesos de tos. Y cuando se examina en los antecedentes, el niño tiene completas sus vacunas para la edad y hay otros miembros en casa con un cuadro similar. Los signos vitales están estables, tiene 38 grados, tiene buen estado general, congestión nasal, la faringe hiperémica como se ve en la foto y en el cuello adenopatías cervicales pequeñas y el resto normal. Si nosotros vemos este cuadro clínico, pensaríamos, no sé, si alguien quiere opinar o contestar y puede levantar la mano y decir qué le parece y lo podemos ir discutiendo en el caso. Ajá, doctora Regina Soto, exacto. Una faringitis de etiología viral. La literatura nos dice que cuando hay coriza, estornudos, congestión, rinorrea y tos, eso es viral hasta no demostrar lo contrario. Ya dijimos que hay virus como el adenovirus y como virus de influenza que pueden dar fiebre alta, arriba de 39 grados. Usualmente el resto de virus, rinovirus, adenovirus, para influenza, sincitial respiratorio, no dan fiebres tan altas como de 38, 38,5. Pero obviamente esto es de etiología viral, no tenemos que dar antibióticos, el tratamiento es sintomático, acetaminofén para la fiebre, el malestar, algún antihistamínico de primera generación como la clorfeniramina, los lavados nasales con solución salina y explicar a la mamá abundantes líquidos, continuar con el seno materno, ¿verdad? Y hidratarlo porque usualmente en estos niños no necesitamos estar tomando exámenes de heces porque sabemos que tanto el cuadro viral puede causar diarrea, así como la ingesta del moco que el niño no puede expulsar por la edad, va a aumentar el peristaltismo y va a incrementar el número de evacuaciones que este paciente tenga. Entonces, no necesitamos tomar examen de heces tampoco. El caso número 2 es un paciente también de 2 años de edad que tiene hiperemia conjuntival, dolor al deglutir, marcada congestión nasal, rinorrea, estornudos, tos productiva, fiebre de 39, cefaleas, malestar general, las fosas nasales congestionadas, la faringe hiperémicas con esta secreción purulenta, el cuello no hay adenopatías y no tenemos nada más. A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Qué podría ser? Vaya, dice faringitis bacteriana, dice acá en el chat. Cuando nosotros vemos un exudado purulento, lo primero que se nos viene a la mente que puede ser una faringitis por estreptococopiógenes. Pero, ¿qué no tiene este niño para estreptococopiógenes? En la edad, ¿verdad? Tiene 2 años de edad, cuando dijimos que los menores de 3 años de edad es infrecuente que tengamos un estreptococopiógenes. Tiene congestión, rinorrea, estornudos y tos. Dijimos que cuando hayamos esos 4 síntomas, eso va a ser viral hasta no demostrar lo contrario. Y vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación cómo que no todo lo que es exudado es indicación de etiología bacteriana. Usualmente la fiebre faringo-conjuntival es causada por adenovirus y en este niño precisamente hablábamos de que el niño tenía una conjuntivitis, tenía exudado, dijimos que el adenovirus puede dar exudado y está la edad y la sintomatología que nos apoyen a que sea un cuadro de etiología viral. Luego tenemos este caso 3, que es un paciente de 5 años de edad, de un día de evolución de dolor al tragar, fiebre de 39 grados, cefalea, vómitos, no quiere comer, hay dolor abdominal leve, tipo cólico, pobre ingesta, refiere dolor en el cuello, asiste a guardería, tiene vacunas completas, no otros miembros de la familia están enfermos y la faringe está con úlceras y vesículas con bordes eritematosos que afectan la úvula y el cuello con adenopatías pequeñas dolorosas bilaterales. Así es, ahí estoy viendo que Angelito Romero, la doctora Regina, Stephanie está, la doctora Regina dice que es bacteriano, pero no, ¿verdad? Usualmente, así como dice Angelito y como dice Stephanie, esto es causado por un virus, ¿verdad? Donde vemos, esta es una herpangina, si ustedes ven acá, ¿verdad? Las vesículas son grisáceas en un borde eritematoso
y afectan la faringe, la úvula y en muy poca frecuencia pueden afectar la lengua, ¿verdad? Pero aquí pueden verlas ustedes, están el borde eritematoso, están las vesículas, que a veces se describen también en lesión endona. Y sí, como dice el doctor Romero, esto es causado sobre todo por el virus Coxsackie A16, pero también pueden ser otros Coxsackie A, incluso Coxsackie B, y no solo es causado por el Coxsackie, en menos frecuencia puede ser por otros enterovirus como el enterovirus 71, el virus del herpes simple, el parechovirus o incluso el mismo adenovirus. Y ese se transmite en ruta fecal oral. Usualmente si el niño va a guardería, van a haber otros casos en la guardería, otros hermanitos afectados. El primer episodio de herpangina en los casos de herpangina son, ¿cómo es que se llama? Los más severos, pero uno puede tener hasta 3 o 4 episodios de herpangina en la vida y cada vez van siendo menos severos. El periodo de incubación es 4 días. La excreción es prolongada. Hay que decirle a los papás que no deben de mandarlos al colegio porque hasta 7 días van a pasar excretando los virus y pueden contagiar a otros niños. Hasta un 50% de la infección es asintomática, sobre todo cuando hay un segundo o un tercer episodio. Puede ser epidémico cada 2 o 3 años y la evolución hay que explicarles a los papás que puede llegar incluso el niño a tener lesiones, fiebre y malestar hasta 10 días de vida. Aquí el manejo, vamos a ver que hay muchos médicos que prescribe para las herpanginas aciclovir. Sabemos que la aciclovir no es porque el Coxsackie es un virus RNA y el aciclovir está hecho para virus ADN, por lo tanto, no es apropiado el uso. Sabemos que el aciclovir tiene muchos efectos adversos, puede dar leucopenia, puede dar plaquitopenia, puede haber náuseas, puede haber rash, puede haber múltiples lesiones que nos van a complicar más el caso y también puede haber resistencia viral a el aciclovir. Entonces no debemos prescribirlo cuando nosotros vemos un caso de herpangina. Usualmente el diagnóstico de estos niños es un diagnóstico clínico. No necesitamos tomar hemograma porque alguien puso ahí en el chat que los hemogramas muchas veces confunden. Un niño que tiene dolor, que tiene inflamación, puede tener leucocitosis con neutrofilia y el cuadro ser de etiología viral. Entonces, el hemograma es un estudio que nos complementa nuestro diagnóstico que en el 90% de los casos va a ser clínico. Luego tenemos este otro caso, que es un niño de 7 años de edad con 24 horas de haber iniciado dolor al tragar, fiebre de 39 grados, escalofríos, congestión nasal, rinorrea, marcada disfagia, halitosis, ningún antecedente de importancia, signos vitales estables, 39 grados, faringe hiperémica, con vesículas, úlceras en el paladar blando, en la faringe, en la lengua, en los carrillos y el resto negativo. A ver quién me dice qué es eso. Veamos quién quiere opinar. Jaime González dice que herpes y Regina dice que es viral y así es, ¿verdad? Es una gingivoestomatitis herpética. La gingivoestomatitis herpética es causado por un virus ADN, que es el virus del herpes simple o el herpes oral. Rara vez puede ser causado por el herpes simple tipo 2. El 90% de los casos pueden ser asintomáticos, se transmite por secreciones, ¿verdad? De boca a boca, los amiguitos que andan ahí chupando el mismo bombón o compartiéndose la misma botella de agua. El primer brote también es el más intenso y pueden ver ustedes acá cómo la duración puede ser muy larga, de 10 a 14 días, y las recurrencias son frecuentes. Entonces eso hay que explicárselo a los papás. En este caso de la gingivitis herpética, el herpes sí puede dar complicaciones severas, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una primoinfección, la principal complicación es la deshidratación, porque muchas veces estos niños no pueden ni siquiera tragar su propia saliva, mucho menos comida, y a veces los líquidos les causan dolor, por eso se les recomienda dar líquidos
frescos, no fríos, porque también lo muy helado les causa disconfort, pero hay otras complicaciones que pueden haber asociadas, como es la parálisis de Bell, como es también puede dar viremia y esa viremia llevar a encefalitis, afecciones oculares, puede haber esofagitis herpéticas, meningoencefalitis, y por eso es que en casos de estomatitis herpética, si nosotros vamos a utilizar tratamiento y ahí sí vamos a usar aciclovir, ¿verdad? Por 5 días para reducir, uno, el número de vesículas y úlceras y eso evita también las complicaciones. No va a quitar la enfermedad porque sabemos que el herpes no es que lo va a curar, no es como el antibiótico que rápidamente mejora los síntomas, pero sí va a limitar el número de días y el número de lesiones que el paciente va a tener y va a evitar las complicaciones. El caso número 5 es un paciente de 11 años con 5 días de congestión nasal, sin rinorrea y hialina, odinofagia marcada, astenia, dolor en el cuello. Encontramos al examen físico estos placas, exudados blancos, mucho dolor para tragar, cuello, hay múltiples adenopatías cervicales a predominio derecho de gran tamaño y occipitales y el resto normal. A ver quién me dice qué puede ser este caso. Ahí está. Patricia dice que es bacteriana también, tiene la edad, ¿verdad? Si vemos la edad, 11 años, está en el rango entre los 5 y los 15 años, donde el niño es más frecuente el estreptococopiógenes. Vemos acá que tiene congestión nasal, pero no tiene tos, tiene odinofagia y tiene adenopatías en el cuello. Entonces, obviamente, lo primero que a nosotros se nos viene a la mente es que es una faringoamigdalitis aguda por estreptococopiógenes. Entonces lo vio ahí el doctor Barahona y dijo, no, este es un estreptococopiógenes y yo le voy a dejar amoxicilina porque la mamá no quiere que se pinche el niño y al 4.er día de tratamiento con la amoxicilina que le dejó el doctor Barahona, el niño no mejoró, la fiebre persiste a pesar de tener ya 48 horas de antibióticos. Y se va con la doctora. Aparece un exantema a las 24 horas de haber dado el antibiótico, tiene edema palpebral y al examen físico le tocamos acá y tiene una hepatoesplenomegalia. ¿Qué piensan que es? Ya vimos que con la primera cuadro clínico pensamos en un estreptococopiógenes, pero ya con estos nuevos hallazgos el panorama nos cambia. Hay alguien hablaba de fiebre escarlatina. Usualmente la fiebre escarlatina, el rash tiene otras características, si es un rash morbiliforme, eh, está un poco grande para escarlatina, usualmente la escarlatina es más de niños escolares, la escarlatina no da edema de párpados, es rarísimo que dé hepatoesplenomegalia y usualmente cuando uno busca en el rash, busca en la cara el triángulo de Filatov, que es la palidez en forma de triángulo. No hay conjuntivitis, solo hay edema de los párpados. Buscamos las líneas de Pastia, la piel en gallina, que en este caso no lo tiene, el triángulo de Filatov, la lengua en fresa, ¿verdad? Que tampoco lo tiene el paciente. Entonces nos alejamos un poco del diagnóstico de escarlatina. Pero un diagnóstico que tenemos que tener en consideración es la mononucleosis infecciosa. El paciente tiene 11 años de edad, que es la edad más frecuente de mononucleosis infecciosa, tiene adenopatías importantes, bilaterales, usualmente cuando es una faringoamigdalitis por estreptococopiógenes, la adenopatía es unilateral, ¿verdad? En mononucleosis es bilateral, y es bien característico tener edema de párpados o de cara, de manos y de pies, y obviamente la hepatoesplenomegalia, que es mucho más frecuente en mononucleosis infecciosa que en la escarlatina. Entonces, este es un caso de una mononucleosis infecciosa que igual no requiere antibióticos, ¿verdad? Y que tiene la característica, la mononucleosis, que cuando uno da aminopenicilinas, a las 24, 48 horas de haber iniciado el antibiótico, aparece el rash. Entonces, este niño tenía todas esas características y
Para poder confirmar el diagnóstico, podemos, usualmente es clínico, pero si nosotros queremos mandar alguna prueba arriba de los 3 años, el monotest puede ser de utilidad. Y en el hemograma, si podemos encontrar leucocitosis con linfocitosis, sobre todo con monocitos arriba del 10%. Entonces, eso nos puede orientar a que sea un caso de mononucleosis. Vemos la mononucleosis infecciosa, usualmente en el 95% de los casos es causado por el virus del Epstein-Barr. Hay alguien pregunta, Patricia pregunta si se puede sobreinfectar con bacterias. Sí, mononucleosis infecciosa, sobre todo como es bien larga y puede durar entre 10 días a 4 semanas, cuando ya llevan más de 7 o 10 días de tener las placas purulentas y que eso puede dar una sobreinfección bacteriana por las mismas bacterias que tenemos en la boca, y sí podemos llegar a requerir coberturas antimicrobianas cuando sospechamos una sobreinfección. Pero también mononucleosis infecciosa es causada por citomegalovirus, e incluso toxoplasmosis puede causar un síndrome también como mononucleosis-like. Ven la edad, el periodo de incubación puede ser largo. Recuérdense que es sobre todo en edad escolar y adolescentes, por eso era antes llamada la enfermedad del beso. Y tiene una tríada clásica que es fiebre, faringitis purulenta y linfadenopatías. Y las características, ustedes pueden ver ahí, la faringitis puede ser eritematosa, levemente purulenta, o puede ser incluso úlcero-membranosa, que es la más característica de mononucleosis infecciosa. Adenopatías cervicales y fatiga va contra el diagnóstico. O sea, tiene que haber adenopatías y fatiga, porque en la ausencia de esto casi que nos puede descartar que no tenga mononucleosis infecciosa. Y hay ciertos criterios que son los criterios de Holland. Ahí podemos ver la linfocitosis con linfocitos atípicos, fiebre, faringitis, adenopatías y el test serológico positivo. En menores de 3 años, el monotest tiene muy baja sensibilidad, es positivo solo en el 30%, pero si es positivo, es una mononucleosis infecciosa. Y a medida que los niños van creciendo, esa sensibilidad va aumentando, pero rara vez supera el 60%. ¿Qué es importante de la mononucleosis infecciosa? Que tiene múltiples complicaciones. Primero, la fatiga, que puede ser prolongado hasta 4 semanas, y eso puede desesperar al niño, sobre todo si es un adolescente. Puede tener afección hepática, desde hepatomegalia, alteración de la función hepática, hepatitis fulminante, respiratorias, hasta tener obstrucción de la vía respiratoria. La obstrucción de las vías respiratorias es indicación del uso de esteroides en mononucleosis infecciosa. Neurológicas puede dar todo, desde una encefalitis hasta un Guillain-Barré, neuritis óptica. Puede haber ruptura del vaso por la esplenomegalia tan importante, o incluso infartos esplénicos. Hematológicas como trombocitopenia, anemia hemolítica, infecciones secundarias, ¿verdad? Psiquiátricas, depresión, ansiedad, renales, hasta glomerulonefritis, miocarditis, pericarditis, inmunológicas, ¿verdad? Depresión, inmunidad. Recordemos que casos severos de mononucleosis infecciosa, y sobre todo esto se ve relacionado a ciertos tipos de linfoma. Entonces hay en ciertos casos que hay que darle seguimiento. Vamos a ver el caso número 6, que es paciente de 6 años, 2 días de odinofagia, cefalea, malestar general, no congestión, no tos, fiebre de 38 grados. Encontramos al niño quejumbroso con una faringe hiperémica, con petequias en el paladar, úvula tumefacta, y en el cuello adenopatías cervicales a predominio derecho dolorosas. ¿Qué piensan ustedes que puede ser este paciente? A ver, alguien que quiera Para que opinar. se animen, no se decepcionen, porque los casos son la verdad que son difíciles y pueden llegar a confundir, pero ahorita con este caso creo que va a lograr comprender las diferencias, porque aquí lo ha marcado bien la doctora. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pueden ser? Manchas de Forsheimer, no, ¿verdad? Porque miren, están en la úvula y en el paladar, ¿verdad? Vamos a ver qué más pueden pensar. Escarlatina, no, porque no tiene lesiones en la piel, pero Doris por lo menos pensó que podría ser eso, una infección por Streptococcus pyogenes, y así es. Las petequias son mucho más características de Streptococcus pyogenes que el mismo exudado purulento. Entonces, cuando ustedes vean petequias en el paladar y una úvula tumefacta y adenopatías, que sobre todo son
a predominio unilateral, piensen más en una faringoamigdalitis por estreptococopiógenes. Y aquí podemos ver en esta gráfica las múltiples presentaciones clínicas que tiene la faringoamigdalitis por estreptococopiógenes, las petequias en el paladar, que es quizás lo más característico, expus en las amígdalas o exudado, ¿verdad? O puede haber nada más una hiperemia de la faringe. O sea que todas estas formas, y por eso es bien importante que nosotros cuando veamos el exudado o los puntilleos purulentos, lo juntemos con la demás sintomatología que tiene el paciente. No todo exudado es estreptococopiógenes y no todo va a ser candidato a tratamiento. Complicaciones del estreptococopiógenes, tenemos infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas están todas estas, desde otitis, que es la más frecuente, sinusitis, adenitis, abscesos, y las no infecciosas, que ya no vemos tan frecuente como la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocóxica, el choque tóxico o el síndrome PANDA, que son trastornos neuropsiquiátricos autoinmunitarios asociados a las infecciones, sobre todo recurrentes de estreptococopiógenes o trastornos obsesivos compulsivos. ¿Por qué se da eso? Imagínense que nosotros tratemos o no tratemos con antibióticos un estreptococopiógenes, la infección se va a autolimitar. A los 7 o 10 días, ese paciente, lo hayamos dado antibiótico o no, va a mejorar. ¿Cuál es la diferencia de tratar de una forma adecuada o no una faringoamigdalitis por estreptococopiógenes? La diferencia, se me pasó. La diferencia radica en que si nosotros no lo tratamos de una manera adecuada, ese paciente va a quedar con estado de portador más de lo esperado. Dijimos que lo esperado era en 5 al 10%. Probablemente ese niño va a quedar con un 20 o 25% de estado portador. ¿Qué diferencia tiene el estado de portador en un tratado y en un no tratado? La diferencia es que el que no recibió antibióticos, ese estado de portador va a quedar liberando toxinas, todas estas toxinas que ustedes ven a la derecha y que causan sobre todo estas enfermedades no infecciosas. Entonces nosotros al no tratarlo de una manera adecuada, vamos a dejar a ese niño en estado de portador y liberando toxinas, el estreptococopiógenes, y va a tener más frecuentemente causar alguna complicación. Entonces, no es realmente que nosotros tratamos para mejorar los síntomas o no. Sabemos que los síntomas se van a autolimitar. Es para evitar la liberación de toxinas y las complicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos un niño que tiene faringoamigdalitis purulenta y nosotros iniciamos un tratamiento antibiótico, Streptococcus es de las pocas bacterias que aún no tienen resistencia antibiótica a la penicilina. Es más alta la resistencia a macrólidos que a penicilina. Entonces, si nosotros ponemos una penicilina benzatínica, usamos amoxicilina en el tratamiento y se cumple el tratamiento de una manera correcta, vamos a erradicar, vamos a tener menos riesgo de colonización. Pero a veces este tratamiento falla. Primero, porque el exudado puede ser que no haya sido causado por piógenes, sino que por adenovirus, por mononucleosis infecciosa, por otra germen que no va a mejorar con la prescripción de antibióticos. La otra puede ser porque el estreptococopiógenes se internaliza en las células epiteliales y evade al antibiótico. Y aparte que nosotros también en la boca tenemos otras bacterias que hacen que se produzcan enzimas llamadas beta-lactamasas que inhiben a el antibiótico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Probar con una amoxicilina con ácido clavulánico, porque el ácido clavulánico va a inactivar esas beta-lactamasas que están interrumpiendo que la amoxicilina haga su trabajo. Si amoxicilina con ácido clavulánico falla, ya no tenemos que estar cambiando más antibióticos, sino que pensar en que probablemente la etiología no sea un estreptococopiógenes. Entonces, esas es las conductas que vamos a seguir. Entonces, si ven, no necesitamos ponerle ceftriaxona intramuscular, no necesitamos usar cefixime, no necesitamos usar otro antibiótico cuando nosotros ya hemos probado amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. Este otro caso clínico que les traíamos es de infecciones respiratorias inferiores. Es un paciente masculino de 7 meses de edad con 3 días de rinorrea, tos seca, 2 días de fiebre intermitente, en las últimas 24 horas dificultad respiratoria leve, ese día mayor dificultad, sobre todo al alimentarse al pecho,
es sano, no tiene atopias, tiene 130 de cardíaca, 42 de respiratoria, en ese momento no tenía fiebre y estaba saturando el 91%. Al examen físico, rinorrea, orofaringe hiperémica, no exudados, y en el tórax, taquipnea, tirajes intercostales, se ocultan en ambos cupulares sibilancias respiratorias no subcrepitantes, no crepitantes. ¿Qué creen ustedes que tiene ese paciente? Cuando le tomamos la radiografía, vemos, cabal, así como dice Angelito Romero, una bronquiolitis, ¿verdad? Entonces, ojo que la dificultad respiratoria puede corresponder a una evolución de la enfermedad, no a una sobreinfección, ¿verdad? Así como dice Doris también, es una bronquiolitis. Aquí vemos una placa inspirada con infiltrados intersticiales. El paciente, y esto lo queremos recalcar porque estamos viendo muchos niños con bronquiolitis que nos refieren con esteroides sistémicos o inhalados, antibióticos o nebulizaciones con salbutamol. Todos los metaanálisis que hay alrededor de la bronquiolitis, sabemos que bronquiolitis, el principal agente causal es virus sincitial respiratorio, y a excepción de la ribavirina inhalada, que no existe en nuestro país, no hay ningún otro tratamiento que le ayude. O sea que solo tenemos que dar soporte. ¿Qué quiere decir con soporte? Hidratar, aspirar secreciones, usar antipiréticos y el soporte con oxígeno. Pero no tenemos que indicarles esteroides, no tenemos que usar antibióticos, no nebulizaciones con salbutamol, con tropium o con budesonida, como usualmente los estamos manejando. Las únicas excepciones que se puede utilizar, las soluciones hipertónicas pueden funcionar en algunos casos, pero según los metaanálisis, ni eso, es como que puede o no puede usarse, ¿verdad? Pero prácticamente todo lo demás, por ejemplo, si usted usa salbutamol, le puede dar taquicardia, someter a ese niño a un mayor gasto cardíaco que le va a terminar siendo perjudicial y puede llevarlo incluso hasta una falla cardíaca. Y el esteroide, si lo usamos todavía incluso en dosis altas, va a propiciar hiperglicemias, hipertensiones, sobrecarga de volumen y puede incluso dar sobreinfección bacteriana. Entonces, todo eso no está indicado, ¿verdad? Excepto que aquel niño tenga el antecedente de ser asmático o un componente de asma muy grande en su familia. Se pueden utilizar nebulizaciones con salbutamol y si con las primeras mejoras se van a sostener, pero si no, se van a suspender. Luego tenemos este otro caso clínico de un paciente de 2 años de edad con historia de 3 días de fiebre de 39 grados, tos seca, mamá dio acetaminofén, un día de dificultad respiratoria, pobre ingesta, hipoactivo, decide consultar, no tiene antibióticos recientes, es previamente sano, está con vacunación completa, 120 de frecuencia cardíaca, 32 de respiratoria, saturando 89%, fiebre de 38,9, agudamente enfermo, con aleteo nasal, tiraje intercostales, subcostales, murmullo vesicular, disminuido en la base del pulmón derecha, estertores crepitantes y a la percusión matidez. Así como dice Regina y sus otros compañeros, al tener esta placa, ¿verdad? Lo mandamos, sospecha de neumonía, es una neumonía, si ustedes le ven la forma, es una neumonía redonda o una neumonía que consolida, y el 90% de las neumonías que consolidan, el agente etiológico relacionado es Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué quisimos poner este caso? La mayoría de niños que nos vienen referidos con esta radiografía y este cuadro clínico vienen con ceftriaxona. Ceftriaxona no es el medicamento de elección para las neumonías por Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae sigue siendo muy sensible a la penicilina y la ampicilina, por lo tanto, ampicilina o si le vamos a dar tratamiento ambulatorio, va a ser amoxicilina, en este caso no, porque es una neumonía que consolida bastante, vamos a ingresarlo, le vamos a dar oxígeno y vamos a usar penicilina o ampicilina, no cefalosporina. Ahora en este mundo de la resistencia bacteriana, debemos delimitarnos al mínimo el uso de las cefalosporinas de tercera generación. En el único caso que en una neumonía que consolide vamos a usar ceftriaxona, va a ser en aquel niño que tiene una neumonía, pero que también tiene datos de sepsis. Ahí sí está indicado porque no sabemos si es un neumococo de resistencia intermedia.
Pero en el caso que no, que solo sea su problema la neumonía, penicilina sódica o ampicilina va a ser el medicamento de elección. Entonces, pareciera mentira que a veces vienen con ceftriaxona y nosotros ingresan aquí al servicio y les ponemos ampicilina y con eso resuelve de la misma forma. Entonces, todo esto viene a que nosotros hagamos un poco de conciencia de la resistencia antimicrobiana. Y ustedes pueden ver acá, en los años antes de los 2000, cómo hubo un auge muy importante en la producción de antimicrobianos y cómo después de los 2000 son 4 o 3 antibióticos nuevos los que tenemos y las bacterias siguen produciendo constantemente resistencia. Entonces, si nosotros no cuidamos los pocos antibióticos que tenemos, en el 2050, OMS indica que nos vamos a ver enfrentados a gérmenes de enfermedades comunes como estos que hemos estado hablando y que no vamos a tener antimicrobianos para ponerlos. Y eso solo se los traigo para que podamos mostrar cómo una bacteria tan chiquitita y microscópica puede tener a veces hasta más de 20 o 25 mecanismos diferentes de resistencia bacteriana. Entonces, prácticamente ellos nos van ganando la batalla porque antibióticos que nosotros usamos, antibióticos a que la bacteria le causa problemas. Hace poco sacaron esto, hace unos años sacaron estos criterios de selección del antimicrobiano más adecuado. Entonces, vean todo lo que nosotros tenemos que pensar cuando vamos a escoger un antibiótico. Primero, la gravedad y el estado del paciente. Si es un paciente que no está grave, nosotros podemos tomarnos el tiempo para elegir si le damos o no le damos antibiótico. Consideración del microorganismo más probable en el foco de infección. No dar algo de amplio espectro, limitar el espectro del antibiótico. Conocimiento actual de las resistencias de los posibles microorganismos. Si sabemos que los neumococos en nuestro medio, con las altas coberturas de neumococos que tenemos, no son resistentes, no debemos de usar cefalosporinas de tercera generación. Farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos, ¿verdad? Por lo que dijimos, por ejemplo, en faringoamigdalitis por estreptococo piógene. Efectos secundarios. A veces les causamos más problemas a los niños, más diarrea, más dolor de estómago, gastritis secundaria al uso de los esteroides y los antibióticos. Costos de los antimicrobianos. Hacemos gastar a un papá o a la institución por gusto. La vía de administración y duración de tratamiento. Ahora las pautas de antibióticos son cada vez más cortas y traslape a la vía oral lo más rápido posible. Y esto me gustó porque decía ahí que hay 10 pasos que nosotros tendríamos que tener en cuenta para mejorar la prescripción de antibióticos. ¿Qué infecciones hay que tratar con antibióticos? ¿Qué pruebas complementarias? ¿Cuándo hacerlas? ¿Cuáles? Por lo mismo que hablaba ahí el doctor Romero, que a veces los hemogramas nos confunden más de lo que nos ayudan. Los datos de resistencias locales, estrategias de la prescripción antibiótica diferida. O sea, vamos a darnos un chance de esperar a poderle dar. En quinolonas en pediatría, sabemos que no las debemos de usar, son de las que más dan resistencia y no siempre van a estar indicadas. Amoxicilina ácido clavulánico, cuándo usarlo, a qué dosis lo vamos a usar, cuándo vamos a usar los macrólidos. Los macrólidos no son de primera elección para enfermedades respiratorias superiores, excepto aquellos pacientes que sean alérgicos. ¿Qué tengo que hacer si el niño es alérgico a la penicilina? ¿Qué antibiótico uso en un niño con infecciones frecuentes o recurrentes? ¿Cuál es la antibioticoterapia tópica que tengo que tener también precaución, evitarlas, porque si no también voy a crear resistencias? Sabemos que estas 6 son como las infecciones que les dije al principio, que eran las más frecuentes que nosotros usamos antibióticos. Otitis media aguda, la mayoría de criterios ahora son para evitar el uso de antibióticos, a excepción de aquellos niños menores de 2 años de edad que tienen una otitis severa, hay que se ven sumamente comprometidos. Entonces, usualmente estas 4 prescripciones son de indicar antibiótico de inmediato, en los demás nos podemos esperar. Los niños menores de 2 años, sobre todo los menores de 6 meses, ¿verdad? En los menores de 2 años se aconseja el ingreso hospitalario porque tiene mayor riesgo de complicaciones. Otitis media aguda bilateral con síntomas severos,
niños con antecedentes de otitis media recurrente, persistente o antecedentes familiares de secuelas óticas, y en aquellos niños que no se pueda garantizar un uso adecuado o sea, un adecuado seguimiento. En el resto de los casos, la actitud es expectante y el tratamiento antibiótico puede ser diferido, ¿verdad? Entonces vemos que cada vez a usar menos antibióticos, y si elegimos, sigue siendo amoxicilina el de elección, nada de usar cefalosporinas de tercera orales o intramusculares o intravenosas. Si usamos amoxiclavulánico, clavulánico es de primera elección. Si es un menor de 6 meses, si es una otitis grave menor de 2 años, si hay antecedentes familiares de secuelas óticas, otitis medias recurrentes, si ya hemos usado amoxicilina y fracassó, si hay otitis media con conjuntivitis purulenta, o si se recibió amoxicilina en los 30 días previos. Si no tiene estas condiciones, va a ser amoxicilina el de elección. Sinusitis aguda, pues controversia. Ahora sabemos que hay mucha sinusitis viral o mucho secundaria a problemas alérgicos. Realmente vemos acá que Streptococcus pneumoniae sigue siendo la elección en sinusitis, así que ese va a ser como nuestro objetivo de tratamiento. Pero el tratamiento antibiótico solo no sirve si nosotros no damos analgesia, no hacemos lavados con solución salina, no usamos esteroides nasales para disminuir la inflamación, y también podemos ver acá que incluso se recomienda observar sin antibióticos y solo usar antibióticos si el cuadro clínico supera los 10 días o si hay condiciones de gravedad. Sigue siendo amoxicilina de elección y amoxicilina ácido clavulánico en ciertas condiciones. Neumonía adquirida en la comunidad, aquí vemos, sigue siendo el Streptococcus pneumoniae el principal agente. Hemófilo influenza tipo B, solo si no hay vacunados, nosotros tenemos altas coberturas, por lo tanto eso no es un problema para nosotros en los vacunados. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta todo eso, menores de 2 años, antibióticos están indicados en neumonía típica con sospecha de etiología bacteriana, y los neumonías atípicas donde están de elección los macrólidos, solo va a ser en niños mayores de 5 años de edad que tengan las condiciones de una neumonía atípica. Entonces, si ustedes ven aquí los tratamientos, si es un tratamiento oral, porque es una neumonía leve o moderada, sigue siendo amoxicilina con ácido clavulánico el de elección, y en los atípicos el macrólido, ¿verdad? Aquí pueden ver cuándo vamos a usar el amoxiclavulanato, ya dijimos esas indicaciones, y hay que tener en cuenta, sobre todo en las unidades de salud que tienen amoxicilina de 250, que tengamos la precaución de usarlo en pautas de cada 8 horas. La que viene de 400 o la que viene de 800 sí se va a usar cada 12 horas, pero si es de 250, lo ideal es usarla en pautas de 3 veces al día. Y los macrólidos tenemos que tratar de limitarlos. Tenemos macrólidos de 14 átomos como la claritro, de 15 como la citro, estos que no son usados en la edad pediátrica, pero vemos acá que prácticamente es para gérmenes, si el niño es alérgico, si hay difteria, si hay toferina, si hay legionela, si hay G. por Campylobacter, si hay Shigella, alternativas de pautas para tratamientos de Mycobacterium avium o Helicobacter pylori, enfermedad de Lyme, rickettsiosis, pero para otitis, sinusitis, si no es un niño alérgico, no deben de ser usados de primera elección. Bueno, vamos a dejar abierto, no sé si Guillermo quiere hacer algún comentario o si alguien de ustedes quiere opinar sobre el tema o alguna duda que tenga también. Yo creo que lo más difícil, porque vi que lo que creó más confusión es la diferenciación entre la mononucleosis infecciosa y la faringomicelitis bacteriana, pero yo creo que a todos en algún momento de la vida nos ha dado problemas. Y esos puntos son rescatables de lo que dijo la doctora. Usualmente ese tipo de patología no da tos, hay poca rinorrea, los ganglios que suelen ser unilaterales, las petequias en paladar, y quizás pues, si quieren todavía guiar su decisión clínica, existen también scores que ya casi nadie los utiliza, pero existen scores para poder decidir si es neumonía, perdón, si es alguna faringobacteriana o una faringoviral, ¿vea? Casi que por estadística, casi siempre va a tener razón pensando en que es alguna
alguna enfermedad viral. Y yo creo que lo que manda mucho es la edad de presentación de las enfermedades. Preguntas para la doctora o para ambos. Doctor, no sé si le cedo el control de la presentación para que usted pueda seguir ahí. Fíjense que por acá teníamos una pregunta de Ana Patricia Montoya que la hizo cuando se estaba hablando de mononucleosis. Ella preguntaba si no podría existir alguna sobreinfección en algún momento. Creo que lo Sí, contestó sí, la no, doctora. sí lo Ah, contestamos. sí. Hablamos y dijimos que sí, sobre todo cuando la evolución es más de 7 a 10 días, pueden haber sobreinfección de las mismas bacterias que están en la boca. Y usualmente lo que usamos de elección precisamente para cubrir esos gérmenes de boca es amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina sulbactam, porque con eso vamos a cubrir los gérmenes usuales de boca y los anaerobios que también están en la boca. Excelente. Y Ángel Romero hace un comentario, doctora y doctor, dice que en época post-pandemia y esquema de vacunación incompleto, en preescolares es un escenario problemático actualmente. Sí, eso es cierto. Y algo que se está viendo ahorita es que las enfermedades respiratorias recurrentes están dejando mucha inflamación en el tracto respiratorio de los niños. Y recordemos que el tracto respiratorio tarda 3 semanas en recuperar todas sus funciones. Entonces, eso hace que sea más difícil el manejo de estos niños. Hay una pregunta de parte de Claudia Barca también, dice a qué edad están indicados los antihistamínicos como clorfeniramina en niños. ¿Qué edad? A ¿A partir qué de edad? Sí. Usualmente la indicación que trae inserto. el inserto es arriba de los 2 años. Fuera de ese rango, uno lo puede usar evaluando riesgo-beneficio. Usualmente lo usamos, ¿verdad? Y lo usamos muchas veces desde los 3 meses de edad, pero ahí tenemos que ser muy precavidos con la dosis y realmente solo prescribirlos si nosotros sabemos que eso le va a dar un beneficio. ¿Qué beneficio le puede dar? La disminución de la producción de moco, y al disminuir la producción de moco en los niños pequeños, disminuir los accesos de tos. Pero probablemente si uno compara el uso de clorfeniramina versus un lavado nasal adecuado en lactantes, es casi igual. O sea, si nosotros enseñamos a los papás a hacer un buen lavado de nariz y una buena aspiración, ese niño va a tener una mejor evolución, ¿verdad? Entonces, pero a veces es más fácil darle la clorfeniramina que tomarse el tiempo de hacer el lavado nasal, ¿verdad? Pero eso es usar las dosis lo más bajas que se puedan y evitarlo lo más posible antes de los 2 años de edad.